El Día de Acción de Gracias en Portland se suponía que debía sentirse cálido, con velas encendidas sobre la mesa, el olor del pavo asado y el murmullo suave de mi hermana pequeña en la cocina. En lugar de eso, mi padre dejó el tenedor a un lado, me miró directamente a los ojos y dijo: Hannah, tienes que irte. Por un instante pensé que había escuchado mal. Me quedé paralizada, el tenedor suspendido a medio camino hacia mi boca. La mirada de mi madre se desvió de inmediato. Mi hermano Ethan clavó los ojos en su plato, empujando el puré de papas como si quisiera hundirse en él. Este es nuestro agradecimiento por tu pequeño apoyo, añadió mi padre, sacudiendo la cabeza. ¿Pequeño apoyo? Llevaba meses viviendo allí, pagando las compras, cubriendo la factura del internet, incluso poniendo gasolina en su coche cuando se quedaban cortos. Pero en ese momento entendí que aquello no tenía nada que ver con la comida ni con las cuentas. Era otra cosa. Algo sobre lo que habíamos discutido días atrás. Y estaba a punto de ponerse feo. Lo miré fijo. No estás cargando con tu parte, dijo, con una voz calmada, casi aburrida. Solté un suspiro sarcástico. Quise enumerar cada bolsa de víveres que había comprado, cada factura que había pagado, cada vez que había pasado mi tarjeta en la gasolinera para sacarlos del apuro. Pero, ¿para qué? Mi madre habló al fin, con una voz apagada, casi ensayada. Hannah, la familia se apoya entre sí. Me dolió, porque eso era exactamente lo que yo había estado haciendo. Apoyándolos. Cargando con ellos, una y otra vez. Dejé el tenedor sobre la mesa y me recliné en la silla. ¿Y exactamente qué han hecho ustedes? Los ojos de mi padre se entrecerraron, dando por terminado el asunto en su mente. Sus palabras cayeron como una bofetada. Y entonces lo entendí. No se trataba de la renta, ni de los quehaceres, ni de las cuentas. Me habían pedido que pagara unas vacaciones. No una escapada de fin de semana, sino un lujoso resort en Maui, con vuelos, hotel, todo incluido. Al principio me reí, creyendo que era una broma, hasta que vi el rostro sombrío de mi padre. Mi madre me miró como si le hubiera escupido en la bebida. Desde ese momento, el ambiente en la casa cambió, menos conversaciones, más portazos. Y ahora, en acción de gracias, me estaban echando. Empujé mi silla hacia atrás, las patas raspando fuerte contra el suelo. Está bien, me voy. Pero no pago nada más. Ni comida, ni cuentas, ni gasolina. Se acabó. Mi padre esbozó una sonrisa torcida. Adelante. Veamos cuánto dura sola. Miré a Ethan y a mi hermana pequeña, Maddie. Ninguno levantó la vista. Sabía que no dirían nada. Esa noche empaqué todas mis cosas, que no eran muchas. Apenas había desempacado al mudarme de nuevo con ellos, siempre con la sensación de que aquello era temporal, como si solo esperara que comenzara el siguiente capítulo. Encontré un pequeño apartamento en Beaverton. Las paredes eran delgadas. La pintura descascarada y la llave del grifo goteaba aunque la apretara con fuerza. Pero era mío. Por primera vez en meses, mi sueldo se quedaba en mi cuenta. Nada de mensajes sorpresa pidiendo que cubriera algo, nada de culpas para que pagara comida para llevar. Podía comprarme un café sin pensar en la factura de la luz. Las primeras noches el silencio se sentía extraño, demasiado silencioso. Esperaba que mi teléfono vibrara, mi madre preguntando cómo estaba, mi hermana queriendo pasar el rato. Pero la pantalla permanecía oscura. Dolía más de lo que quería admitir. Me habían borrado por completo, como si nunca hubiera estado allí. Tal vez debía sentir rabia. Tal vez alivio. Pero, sobre todo, me sentía vacía. Aún así, me repetí que era lo mejor. No necesitaba la tensión constante, los comentarios pasivo-agresivos, la expectativa silenciosa de que resolviera cada problema económico. Este era un nuevo comienzo. Mi propio lugar, mi propia vida. O al menos eso creía, porque exactamente un mes después, mi teléfono sonó y el nombre que apareció en la pantalla fue el último que esperaba. Una sola palabra iluminó el display. Mamá. Me quedé mirando, el tenedor suspendido sobre un recipiente con sobras de comida tailandesa. Mi primer pensamiento fue, ¿por qué ahora? No habían llamado ni una sola vez. Ni un, ¿cómo está tu nuevo lugar? Ni un, ¿estás bien? Nada. Las últimas palabras de mi padre hacia mí habían sido básicamente, que la puerta no te golpee al salir. Debería haber dejado que sonara hasta irse al buzón de voz. Pero algo en el silencio de un mes entero me hizo un nudo en el estómago. Deslicé el dedo para contestar. ¿Hola? Durante unos segundos solo escuché ruido de fondo, voces.
Apagadas, el choque metálico de algo. Entonces la voz de mi madre llegó, más suave de lo que la recordaba. Hannah, necesitamos tu ayuda. Casi solté una risa incrédula. ¿Qué pasa? Se quedaron sin wifi, el supermercado cerró. Temprano. Silencio. Luego ella dijo, es Ethan. Sentí que el pecho se me apretaba. ¿Qué pasa con él? Vaciló, y escuché la voz baja y cortante de mi padre detrás. Ella cubrió el auricular un segundo y luego volvió, perdió $25,000. Parpadeé. ¿Qué? Jugó, apostó, dijo rápido, como si al decirlo más deprisa pareciera menos grave. Me llevé la mano a la frente. ¿Cómo consigue un chico de 20 años $25,000 para apostar? Otra pausa. Los pidió prestados. La habitación pareció encogerse a mi alrededor. ¿De quién? ¿De un banco? No exactamente. Mi mente saltó a lo obvio. ¿Quieres decir usureros? Su silencio fue suficiente respuesta. ¿Y cuándo tiene que devolverlos?, pregunté. A fin de semana. Solté un suspiro largo. Y déjame adivinar. No tienen nada. Ya tenemos las tarjetas al máximo, respondió con la voz quebrada. Ni siquiera tenemos para la renta del próximo mes. Me recosté en la silla, mirando al techo. Hubiera sido tan fácil decir que no. No es mi problema, arréglenselas ustedes. Después de todo, eran las mismas personas que me habían echado como basura. Pero Ethan era mi hermano. Y aunque pudiera ser insoportable e inmaduro, si debía $25,000 a la gente equivocada, esto no era simplemente una lección de vida. Podía volverse peligroso muy rápido. Puedo cubrir una parte, dije al fin. La escuché. Exhalar como si hubiera contenido la respiración toda la llamada. Gracias. Hannah, no, la interrumpí. No lo hago por ustedes ni por papá. Lo hago para que Ethan no termine en un hospital o peor. Y me va a devolver cada centavo. Por supuesto, dijo enseguida, demasiado rápido. No le creí. Pero en ese momento no me importaba, agarré mi abrigo y mis llaves, con la lluvia de noviembre golpeando los cristales como dedos impacientes. El camino de regreso a la casa de mis padres se sintió irreal. Las calles brillaban bajo las farolas y algunas casas aún tenían adornos de Navidad del año pasado, aunque apenas era diciembre. Al estacionarme en la entrada, el estómago me encogió. Una parte de mí quería dar marcha atrás y volver a casa. Pero bajé, crucé la acera mojada, y antes de que pudiera tocar la puerta, ésta se abrió. Mi madre estaba allí, luciendo cansada, envejecida de algún modo. Entra, dijo, la casa olía igual, a ambientador de canela y velas baratas, pero el aire se sentía más pesado que antes. Ethan estaba hundido en el sofá, mirando al suelo. Mi padre se mantenía de pie junto a la mesa del comedor, brazos cruzados, con la misma expresión de aquel día de acción de gracias. Nadie dijo nada. Y en ese silencio entendí que aquello no iba a ser solo sobre el dinero. Permanecí de pie unos segundos, la puerta aún abierta detrás de mí, la llovizna entrando en ráfagas. Nadie se movió. Finalmente, rompí el silencio. Está bien. Alguien dígame qué demonios pasó. Ethan no levantó la vista. Mi madre se sentó a su lado, con una mano en su espalda como si fuera un niño de 5 años que acababa de rasparse la rodilla. El que habló fue mi padre, tu hermano fue un idiota. Eso es lo que pasó. No quise que llegara tan lejos, murmuró Ethan al fin. Me acerqué. ¿Cómo se pierde accidentalmente $25,000? Exhaló con dificultad. Empezó siendo poco, un par de cientos en un sitio de póker en línea. Al principio gané mucho, así que seguí. Luego perdí y pensé que podía recuperarlo. Pero tú no tenías 25,000 para perder, solté. ¿De dónde? ¿Lo sacaste? Ethan vaciló, mirando a papá como si pidiera permiso en silencio. Mi padre suspiró. Pidió un préstamo. Algo en la manera en que lo dijo me revolvió el estómago. ¿Qué tipo de préstamo? La voz de mi madre se redujo a un murmullo. No de un banco. La miré incrédula. ¿Entonces qué? ¿Algún usurero de trasfondo? Su silencio fue suficiente respuesta. Me llevé las manos a las sienes. Dios, Ethan, ¿tienes idea de lo que esa gente hace si no les devuelves el dinero? Lo sé, dijo en voz baja. Solo pensé que podía arreglarlo antes de que se volviera tan grave. Me giré hacia mi padre. ¿Y exactamente cuándo se supone que debe devolver ese dinero? A fin de semana, murmuró. Solté una risa amarga, sin humor. Así que tienen 5 días para reunir $25,000 y ya tienen las tarjetas al máximo. Perfecto.
Los ojos de mi madre me suplicaban. Hannah, por favor. Eres la única que puede ayudarnos. Caminé hacia la ventana, mirando la lluvia que resbalaba por el vidrio. En mi cabeza hacía cuentas, mi cuenta de ahorros, mi fondo de emergencia. El pequeño colchón que había acumulado desde que me mudé sola. Podía cubrir la mitad, tal vez 12.000. ¿Y después volverían por el resto? ¿Se convertiría esto en mi problema para siempre? Me giré de nuevo hacia ellos. Puedo darles 12.000. Y nada más. El resto tendrán que resolverlo ustedes. Ethan levantó la mirada por primera vez, su rostro pálido, los ojos abiertos de par en par. Gracias. No me agradezcas, respondí seca. Vas a devolverme hasta el último centavo. Y si no lo haces, dejé la amenaza suspendida. En el aire. Lo haré, dijo enseguida. No le creí ni un segundo, pero no lo dije en voz alta. Estaba demasiado cansada para discutir. Mi madre exhaló aliviada. Mi padre no dijo nada, y la tensión en la sala cambió, no desapareció, solo quedó hirviendo bajo la superficie. Saqué mi teléfono. Transferiré el dinero esta noche, pero después de eso, me voy. Y mientras salía otra vez bajo la lluvia de Portland, no podía sacudirme la sensación de que esto no terminaría allí. Ni de lejos. Esa noche me senté en la mesa de mi cocina, con el portátil abierto, mirando la pantalla de mi banco en línea. $12.000. No era todo lo que tenía, pero estaba lo suficientemente cerca como para hacerme un nudo en el estómago. Mis dedos flotaron sobre el teclado durante mucho rato antes de pulsar enviar. El correo de confirmación apareció. El dinero ya no estaba. Mi rapidi que era lo correcto. No por mis padres, ellos nunca lo valorarían, sino por Ethan. ¿Por qué? Por muy estúpidas que hubieran sido sus decisiones, no quería verlo herido. 1 hora más tarde, mi madre me mandó un mensaje, recibido. Gracias. Sin emojis, sin calidez. Solo esas 2 palabras. A la mañana siguiente desperté sintiéndome más ligera. No feliz exactamente, pero aliviada de que la crisis estuviera resuelta. Pasaron los días, luego semanas, y por primera vez en meses. Mi teléfono permaneció en silencio. Sin llamadas desesperadas, sin chantajes emocionales. Iba al trabajo, volvía a casa, cocinaba en mi pequeña cocina. El silencio era extraño, pero no desagradable. Casi había empezado a creer que, tal vez, ayudarles había cerrado un capítulo invisible entre nosotros, que lo peor había quedado atrás. 4 semanas después de la transferencia, decidí que era hora de comprobar algo. No con mis padres. Dios no, sino con Ethan. Quería ver si estaba haciendo algún esfuerzo por devolverme el dinero. Marqué su número. Sonó 4 veces antes de que contestara. Hola, dijo con un tono casual, como si lo llamara para hablar del clima. ¿Dónde está mi dinero?, pregunté sin rodeos. Hubo una pausa. Aún no lo tengo. Apreté los dientes. Ethan, dijiste que empezarías a devolverme enseguida. Ha pasado un mes. Podrías haberme mandado aunque fueran $20, solo para demostrar que lo intentas. Lo haré, dijo rápido. Solo necesito más tiempo. ¿Más? Tiempo, solté con desdén. Tuviste tiempo para acabar este hoyo. Deberías estar corriendo para salir de él. Se quedó callado. Alcancé a escuchar ruidos de fondo. Efectos de un videojuego. Estás perdiendo el tiempo jugando, ¿verdad?, dije. No me importan las excusas, lo corté. Te saqué del problema. No tenía por qué hacerlo, pero lo hice. Y ahora actúas como si esto fuera opcional. No es así, respondió, ahora a la defensiva. Las cosas han estado difíciles. Solté una risa amarga. Las cosas se pondrán más difíciles si sigues así. No hubo más que silencio al otro lado. Resuélvelo, dije, y colgué. El resto de la semana esperé un mensaje suyo, aunque fuera un pago mínimo, algo. Nada llegó. Para el fin de semana ya lo tenía decidido. Si Ethan no iba a devolverme el dinero, yo iba a encontrar otra manera de hacer que él, y el resto de ellos, sintieran el peso de lo que habían hecho. Y por mucho que me dijera a mí misma que se trataba solo del dinero, una parte de mí quería que sintieran aunque fuera una fracción de la rabia que llevaba cargando desde Acción de Gracias. El domingo por la tarde, mientras hacía café, me cayó encima como un balde de agua fría. Todavía estaba pagando su maldito wifi, el cable y seguidamente hasta sus plataformas de streaming. Todo porque, cuando me mudé de vuelta, había puesto las facturas a mi nombre. Cuando me fui, asumí que cambiarían los datos. Por supuesto, no lo hicieron.
Abrí mi portátil, entré en la página del proveedor de Internet y allí estaba. Mi nombre en la cuenta, los cargos saliendo de mi banco cada mes. Mi mandíbula se tensó. Unos clics después, apareció la confirmación de cancelación en la pantalla. Internet, cancel due. Cable, cancel due. Netflix, Hulu, Disney Plus, to do. Terminado, se sintió bien. No como un acto infantil ni mezquino, sino justo. Si no podían respetarme lo suficiente para devolverme el dinero, no tenían derecho a usar mi dinero para maratones de series y programas de cocina. A la mañana siguiente, a las 9:17 exactas. Sonó mi teléfono. Era mamá. Hannah, dijo, ya con un tono afilado. El internet no funciona. Fingí confusión. Qué raro. Debe de ser una caída local. Resopló. ¿Puedes revisarlo? Maddie tiene tareas y ni siquiera podemos ver televisión. Sonreí para mis adentros. Ah, ya sé lo que pasó. Pausa. ¿Qué quieres decir? Lo cancelé, dije con total claridad. Hubo un silencio. ¿Qué? Cancel to do. Internet, cable, servicios de streaming, to do fuera. Su voz subió un tono. ¿Por qué harías eso? Tal vez porque yo seguía pagándolo. Con el dinero que, al parecer, nunca voy a recuperar. Pero tu hermana lo necesita para la escuela, soltó furiosa. Entonces quizá, dije despacio, deberían pagarlo ustedes. Escuché a mi padre de fondo. ¿Qué pasa? Hannah canceló el internet, susurró mamá con rabia. Bien, dijo él, con desprecio. No la necesitamos. Solté una carcajada. Veamos cuánto duran sin wifi, papá. Hubo un movimiento al otro lado. Luego su voz, baja y cortante, escucha, mocosa, colgué antes de que terminara. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. Esto no era venganza por venganza. Era poner límites, decir basta. Pero, en el fondo, conocía a mi familia. Sabía que no aceptarían la pérdida en silencio. Nunca lo hacían. 3 días después de cortarlos, volví del trabajo y lo supe de inmediato. Algo andaba mal. La luz del pasillo estaba encendida. Yo nunca la dejaba encendida. El estómago se me encogió mientras introducía la llave en la cerradura. Pero la puerta no estaba cerrada. El pomo giró fácilmente. Me quedé helada. Yo siempre cerraba la puerta. Siempre. La empujé lentamente. El olor fue lo primero. Polvo y algo metálico, como monedas viejas. Entonces lo vi. La sala era un desastre. Los cojines del sofá en el suelo, cajones arrancados, ropa desparramada, mi mesa de centro volteada de lado y mi televisor, desaparecido. El corazón me martillaba al correr hacia mi escritorio. El portátil que usaba para trabajar, también desaparecido. Un par de cajas en la esquina habían sido abiertas a la fuerza, con el contenido regado por el suelo. Esto no era un robo cualquiera. No se llevaron mis joyas ni el poco efectivo que guardaba en un cajón de la cocina. Se llevaron mis electrónicos, las cosas que podían empeñar rápido. Sentí la garganta seca. Ya sabía quién había sido. No era un extraño. Eran ellos. Tomé el teléfono y marqué el 911, con las manos temblando. El oficial que llegó era un hombre de mediana edad, con ojos cansados. Echó un vistazo y empezó a tomar notas. ¿Algún sospechoso?, preguntó. Creo que fueron mis padres y mi hermano, dije sin dudar. Sus cejas se arquearon. ¿La familia? Sí. Me echaron el mes pasado. Las cosas no han estado bien desde entonces. Le conté sobre Acción de Gracias, los usureros, los $12,000, la cancelación del Internet. Cuando terminé, solo asintió despacio. ¿Quiere presentar cargos? La pregunta quedó suspendida en el aire. Una parte de mí dudó, no porque creyera que fueran inocentes, sino porque hacerlo lo volvería real. Ya no sería drama familiar. Sería legal, permanente. Pero entonces recordé la sonrisa burlona de mi padre en la mesa, las manipulaciones silenciosas de mi madre, Ethan prometiéndome devolverme el dinero y luego ignorándome. Y ahora esto. Enderecé los hombros. Sí, quiero hacerlo. Al día siguiente, estaba en el trabajo cuando sonó mi teléfono. Contest. Mamá. ¿Qué quieres?, pregunté. Su voz era hielo al otro lado. ¿Qué hiciste? Ella exigía, con la voz prácticamente temblando de rabia. Entraste a mi apartamento y robaste mis cosas, dije con calma. ¿Qué pensabas que iba a pasar? No fue gran cosa, empezó, pero la interrumpí. ¿No fue gran cosa? ¿Qué? ¿Me enseñaste una lección?
Tomaste lo que creíste que te correspondía. Hubo una pausa. Luego su voz se suavizó, con ese tono que aún creía capaz de hacerme sentir culpable. No tenías que llamar a la policía. Hannah reí, fría, sin un atisbo de humor. Ah, claro. Cuando te ayudo, soy familia. Pero cuando me robas, ¿debo dejarlo pasar? No fue un robo. La policía no está de acuerdo. Espeté, su voz se quebró. Podemos arreglar esto. Solo retira los cargos. Por favor, Hannah. No, dije firme. No escuché una respiración cortada, como si le hubieran dado una bofetada. Esto es serio. Tu hermano, le di $12,000, dije, elevando la voz por primera vez. Y aún no me los devuelve. Ahora entra. A mi casa. Se acabó. ¿De verdad vas a hacerle esto a tu propia familia? Susurró, respire hondo. No, mamá. Esto te lo hiciste tú sola, y colgué. 2 días después, me llamó la policía. Habían encontrado mi televisor y mi portátil en una casa de empeño en el centro de Portland. El nombre del vendedor estaba en el recibo, Ethan Miller. Era todo lo que necesitaban. Ethan fue arrestado por robo con allanamiento. Mis padres fueron acusados como cómplices. No fui a la audiencia. No lo necesitaba. Las pruebas eran irrefutables, registros de la casa de empeño, grabaciones de seguridad. Ethan se declaró culpable, seguidamente esperando indulgencia. Mis padres intentaron alegar que no sabían lo que él hacía. Nadie les creyó. Todos recibieron libertad condicional, sin cárcel. Pero ahora tenían antecedentes criminales. Por una vez, las consecuencias eran suyas, no mías. Era un martes por la tarde cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Estuve a punto de dejarlo ir al buzón de voz después de la semana que había tenido. No estaba de humor para llamadas basura, pero algo me hizo contestar. ¿Hannah? Preguntó una voz profunda y áspera. Sí, ¿quién habla? Soy tu abuelo, me enderecé en el asiento. Mis abuelos vivían en Salem. Hablábamos tal vez 2 veces al año, casi siempre en las fiestas. ¿Es cierto? Dijo despacio. ¿Que tus padres y Ethan te robaron? Dudé, mirando por la ventana como la lluvia resbalaba por el cristal. Sí, respondí al fin. Es verdad, hubo un largo silencio. Cuando habló otra vez, su voz era más fría. Lo lamentarán, no pregunté qué quería decir. No hacía falta. Nunca supe exactamente cómo pasó. Tal vez los enfrentaron directamente. Tal vez simplemente los cortaron de raíz, sin aviso. Pero el efecto fue inmediato, ya no más pagarles el alquiler cuando a papá le reducían las horas. Ya no más dinero para el supermercado escondido en el bolso de mamá. Ya no más rescatar a Ethan de sus problemas, por primera vez en décadas. Mis padres estaban solos, y entonces llegó el golpe final. Una semana después de esa llamada, encontré un sobre pegado a la puerta de mi apartamento. Dentro había un cheque de caja por $12,000, la misma cantidad que le había dado a Ethan. Había una nota escrita con la pulcra caligrafía de mi abuela: no queremos que cargues con ese peso. Actuaste con más integridad que cualquiera. En esta familia. Esto no es para tus padres. Es para ti. La leí 3 veces, dejando que las palabras se hundieran como luz tras la tormenta. Cuando llamé para agradecerles, fue mi abuela quien contestó. Has hecho más por ellos de lo que jamás merecieron, dijo. Estamos orgullosos de ti, Hannah. Tragué saliva con fuerza. No se siente como algo para estar orgullosa. Solo se siente triste. Eso es porque todavía te importa, respondió. Con suavidad. Y eso no es una debilidad. Puedes importarles y aún así protegerte a ti misma. Sus palabras me acompañaron mucho tiempo después de colgar. Días más tarde, Ethan me envió un mensaje: perdón por todo. Eso fue todo. Sin explicación. Sin intento de reparar nada. Solo 6 palabras huecas que probablemente le tomaron 10 segundos escribir. No respondí. No hacía falta. Porque por primera vez en años, sentí que ya no estaba atada a su caos. El dinero en mi cuenta no era solo un reembolso. Era prueba de que alguien en la familia había visto lo que realmente ocurrió. Prueba de que no estaba loca, ni exagerando, ni siendo demasiado sensible. Y quizá, solo quizá, era el inicio de vivir sin esperar la próxima catástrofe en mi puerta. No volví a saber nada de mis padres. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera esas publicaciones pasivo-agresivas en Facebook que mi mamá escribía cuando quería hacerse la víctima. Y, honestamente, el silencio fue un regalo. Durante tanto tiempo estuve enredada en su desastre, resolviendo problemas que no creé, vaciando mis ahorros para tapar los agujeros que ellos mismos hacían en sus vidas.
Creía que eso era lo que significaba ser familia, pero ayudarlos nunca nos acercó. Solo significaba que ellos tomaban más. Comencé a notar pequeños cambios en mi vida diaria. Mi sueldo rendía más. Hacía las compras sin calcular cuánto extra necesitaría para ayudarlos. Incluso el aire en mi apartamento se sentía distinto. Más ligero, más libre, como si las paredes hubieran dejado de cerrarse sobre mí. Era extraño, sin embargo. Había momentos en los que alcanzaba mi teléfono, casi por costumbre, lista para revisar si necesitaban algo. Entonces recordaba que ya no eran mi responsabilidad. Ese pensamiento no me volvía fría ni despiadada. Me volvía completa. Un viernes por la noche caminé por el centro de Beaverton, con las calles iluminadas por los escaparates y el aroma de los food trucks nocturnos. Me detuve en un carrito de café, pedí algo que antes llamaba demasiado caro, y me senté en un banco a mirar la lluvia brillar sobre el pavimento. Pensé en la Hannah que había regresado a vivir con sus padres meses atrás, la que sentía que debía demostrar su valor pagando por todo. La que creía que la familia ayuda a la familia significaba sacrificarse una y otra vez. Esa Hannah ya no existía. No porque hubiera dejado de importarme, sino porque había aprendido la diferencia entre ayudar y permitir. Si alguna vez volvían a meterse en problemas, y sabía que lo harían, no sería mi problema. Ya no sería la red de seguridad, ni el fondo de emergencia, ni la rescatadora silenciosa que ellos esperaban sin cuestionar. Tendrían que vivir con sus decisiones. Igual que yo había aprendido a vivir con las mías, y tal vez, algún día, entenderían lo que habían perdido. No solo el dinero. No solo la ayuda. Me habían perdido a mí, pero yo no iba a quedarme esperando esa revelación. Una semana después deposité el cheque de mis abuelos. No borró lo que ocurrió, pero cerró el ciclo. Ese dinero ya no flotaba sobre mí como una deuda no dicha. Y ellos tampoco. Cuando vi mi saldo, sonreí. No por la cifra, sino porque cada dólar en esa cuenta era mío. Sin ataduras, sin culpa, sin nadie al acecho con la mano extendida. No sé qué será de ellos. No pienso averiguarlo. Pero sí sé lo que viene para mí, una vida construida bajo mis propios términos, con mis propias reglas, una vida en la que mi valor no se mide por cuánto estoy dispuesta a sacrificar por quienes jamás harían lo mismo por mí. Y si eso me hace egoísta, bien. Porque prefiero ser egoísta y libre que generosa y rota.